Hoy vamos a hablar sobre el teorema central del límite. El teorema central del límite, en sus siglas TCL, es uno de los pilares fundamentales de la estadística. Este teorema establece que cuando tomamos múltiples muestras de una población y calculamos las medidas de esas muestras, estas medidas siguen una distribución normal o casi normal, independientemente de la forma de la distribución original, siempre que el tamaño de las muestras sea suficientemente grande. Este concepto es poderoso porque permite aplicar técnicas estadísticas inferenciales en situaciones en las que no conocemos o no podemos asumir que los datos originales tienen una distribución normal. El TCL nos ayuda a encontrar orden en medio del caos y nos permite realizar predicciones, construir intervalos de confianza y probar hipótesis con mayor confianza. En visualización e interpretación, imagina que quieres entender cómo funciona el TCL, observando el comportamiento de las medidas muestrales en diferentes escenarios. Supongamos una población no normal. Piensa en el paso de las personas en una ciudad. Esta distribución puede estar sesgada hacia la derecha, es decir, la mayoría tiene pasos promedio, pero hay pocas personas con pasos muy altos que jalan la distribución. 2. Tenemos muestras que extraes varias muestras de esta población, cada una con, por ejemplo, 30 personas, y calculas la media del paso en cada muestra, en donde podemos construir una gráfica de los medios de las medidas, en la cual 3. Si graficamos las medidas de todas las muestras, verás algo interesante. A medida que aumentamos el número de muestras, la gráfica de las medidas se parece cada vez más a una curva simétrica, en forma de campana, incluso si la distribución original, por ejemplo los pesos de las personas, no era simétrica. 4. ¿Por qué ocurre esto? Cada muestra aleatoria promedia las fluctuaciones de los valores extremos. El extraño de la muestra, el tamaño, se lo representa con la letra N. Juega un papel importante. Si N es grande, las medidas son más consistentes y se ajustan mejor a una distribución normal. Un ejemplo visual: aunque la población original tenga cualquier forma, sea simétrica, asimétrica, sesgada o uniforme, las medidas muestrales siempre tendrán a formar una distribución formal si el tamaño de las muestras es suficientemente grande. Por ejemplo, la distribución original es desigual con valores extremos, como vemos en la figura. Y la distribución de medidas muestrales, como simétrica, centrada, cerca de la medida poblacional, esto es la magia del TCL, que convierte el desorden en orden. En la aplicación del TCL, el TCL tiene un impacto significativo en el mundo real. Estas son algunas de las aplicaciones más relevantes. 1. La producción y control de calidad. Es una fábrica en donde los inspectores toman muestras de productos para verificar si el paso promedio de un lote está dentro de las especificaciones, o a través del TCL pueden confiar en que la media muestral sigue una distribución formal, facilitando la detección de anomalías. 2. Investigación médica. En estudios de salud pública, los investigadores pueden estimar la medida de la presión arterial de una población grande, tomando muestras aleatorias y aplicando el TCL para hacer inferencias. En la aplicación del TCL también tenemos la economía y finanzas. Los analistas financieros utilizan el TCL para estudiar las medidas de los rendimientos de activos financieros a largo plazo.
A pesar de los datos individuales, son muy volátiles y no necesariamente normales. En el cuarto punto tenemos las encuestas y opinión pública. Las encuestas en ciencias sociales se basan en muestras para estimar promedios de opiniones o comportamientos de una población más amplia. El TCL justifica el uso de la normalidad para calcular márgenes de error. La aplicación del TCL también nos muestra en ingeniería. En sistemas de telecomunicaciones, los tiempos promedio de transmisión de datos pueden analizarse gracias al TCL, incluso si los tiempos individuales varían mucho. Tenemos un ejemplo en el cual el problema nos dice: un servicio de entrega a domicilio desea analizar el tiempo promedio de entrega, en donde saben que los tiempos individuales no tienen una distribución normal. Algunos son muy rápidos y otros extremadamente largos. Sin embargo, necesitan realizar inferencias sobre el tiempo promedio de entrega en general. Como primer paso tenemos datos iniciales. La distribución de los tiempos es simétrica, con una medida de 35 minutos y una desviación estándar de 10 minutos. Se extraen 50 muestras de tamaño IN40, en la cual se calcula las medidas muestrales, en donde por cada muestra calculamos la medida. En la distribución de las medidas, la distribución de estas medidas muestrales tendrá medidas de 35 minutos, igual a medida de la población. Y la desviación estándar, tal como vemos en pantalla, tenemos la fórmula, en la cual nos da 1,58. En los resultados, el histograma de las medidas muestrales tendrá una forma normal. Gracias al TCL podemos construir un intervalo de confianza para el tiempo promedio de entrega. Un intervalo de confianza es un rango dentro del cual es probable que se encuentre el valor verdadero de la medida poblacional en U dividido para MUN, un cierto nivel de confianza. Este rango se construye utilizando la siguiente fórmula, en la cual nos da un resultado del 31.90 o 38.10 minutos, en la cual tenemos en la conclusión, en la interpretación del resultado, como les había mencionado, el intervalo de confianza que es de 31.90 al 38.10. ¿Qué significa? Con el 95% de confianza, el tiempo promedio de entrega verdadero para toda la población, es decir, todos los pedidos, está entre esos minutos. El margen de error es de aproximadamente 3.10 minutos. Este rango es útil porque aunque no conocemos el tiempo promedio exacto de entrega de toda la población, el intervalo nos da una estimación razonable y confiable basada en las muestras. Como reflexión final, tenemos el teorema central del límite nos enseña una poderosa lección. Cuando analizamos el promedio de suficientes datos, encontramos un orden subyacente que simplifica el análisis y la toma de decisiones. Es una herramienta especial para comprender fenómenos complejos y manejar incertidumbre en un mundo lleno de variabilidad. Como siguiente tema, tenemos la ley de los grandes números, en sus siglas LGN. La ley de los grandes números es un concepto fundamental en probabilidad y estadística. Establece que a medida que el tamaño de una muestra aleatoria aumenta, su promedio se aproxima cada vez más al valor esperado de la población. En términos simples, mientras más observaciones hagas, más cerca estarás
de los resultados de reflejar el comportamiento real de toda la población. Esto es fundamental en la ciencia, la economía y la vida, pues nos da la confianza de que las observaciones grandes permiten tomar decisiones precisas basadas en datos. Es una de las bases matemáticas que explican por qué las encuestas, experimentos y análisis de datos funcionan. Tipos de ley de los grandes números. 1. La ley débil de los grandes números, en sus siglas LDGN. ¿Qué significa? Si tomamos una muestra muy grande, la medida muestral estará cada vez más cerca de la medida poblacional verdadera. Con una alta probabilidad, tenemos como ejemplo sencillo, imagina que lanzas una madera muchas veces, aunque las proporciones iniciales de cara y cruz pueden variar, por ejemplo, 7 caras y 3 cruces en 10 lanzamientos. A medida que lanzas la moneda miles de veces, la proporción de caras estará muy cerca del 50%. En términos matemáticos, si hacemos muchas repeticiones, que representa la letra n, la probabilidad de que la media muestral sea muy diferente de la media real, representada por u, disminuye y eventualmente se hace prácticamente cero. Esto significa que, con alta probabilidad, el promedio se acerca a la verdad, pero no garantiza que pase en todos los casos. Como segundo punto, tenemos la ley de fuente de los grandes números, en sus iniciales LFGN. ¿Qué significa? Aquí se da una afirmación más poderosa. La medida muestral, en su sigla X, siempre converge exactamente a la medida poblacional, representada por la letra U, cuando n, sin importar cuántas veces repitas el experimento, esto es algo que nunca sucede, casi siempre, con probabilidad de 1%. Un ejemplo sencillo, usando el ejemplo de las monedas, esto dice que siempre o casi siempre, con una certeza matemática muy alta, la proporción de caras será exactamente 50%, a medida que lanzas la moneda un número infinito de veces. Diferencia clave. ¿Cuál es la diferencia de estos dos puntos? En sus siglas LDGN, habla de la probabilidad de que la medida muestral está cerca de la medida poblacional, pero no asegura que suceda siempre. Y la ley fuerte de los grandes números es más fuerte porque garantiza que la medida muestral convergerá el valor real con certeza, con su probabilidad de 1%. En resumen, la ley es como decir, cuanto más muestras tomes, es muy probable que el promedio esté cerca del valor real. La ley fuerte dice, cuantas más muestras tomes, seguro que el promedio estará exactamente en el valor real. Aplicaciones de la LGN. La ley de los grandes números tiene aplicaciones prácticas en diversos campos. Como punto 1 tenemos seguros, los seguros. Las aseguradoras calculan las primas basándose en el promedio de eventos como accidentes o enfermedades dentro de grandes poblaciones. Gracias a la LGN, estos cálculos son confiables cuando el número de póliza es suficientemente grande. 2. La economía. En análisis de mercados, la empresa usa muestras grandes para estimar la demanda promedio de productos o servicios. Como punto número 3, los juegos de azar. En casinos,
La LGN asegura que a largo plazo la proporción de ganancias de los jugadores reflejará la probabilidad real del juego. Cuarto punto, control de calidad. Con la manufactura monitorean productos en grandes cantidades, permite identificar patrones y garantizar que los defectos sean mínimos. Como quinto punto, ciencias sociales. En encuestas, la LGN garantiza que las estimaciones de los promedios o proporciones de una muestra se acerque a los valores verdaderos de la población. Como ejemplos para ilustrar la LGN, tenemos el lanzamiento de una moneda. Imagina que tienes una moneda, es decir, que tienes las mismas probabilidades, como habíamos dicho, de caer cara o cruz, con la misma probabilidad del 50 por 50. Ahora, queremos ver cómo el promedio de caras obtenidas cambia a medida que lanzamos la moneda más veces. Vamos a ver las fórmulas siguientes para que nos salga el resultado, en la cual primero lanzamos 10 veces. Supón que lanzas la moneda 10 veces y obtienes 7 caras y 3 cruces. El promedio de caras sería, como resultado, 7 dividido para 10, 0.7. Es decir, el 70% de los lanzamientos fueron cara. Este es un número alto, algo alto, pero no está tan lejos del 50%, esperando porque 10 lanzamientos son pocos. Ahora, lanzamos 100 veces. Si ahora lanzamos la moneda 100 veces, es más probable que el número de caras se acerque más a la probabilidad, esperando el 50%. Digamos que obtienes un 48 caras y 52 cruces. El promedio sería 48 dividido para 100, sería 0,48. Ahora el promedio de caras es de 0,48, que está más cerca del 50%. Esperando que en el primer caso, esto tiene más sentido. A medida que lanzamos más veces, el resultado se va acercando más a lo esperado. Finalmente lanzamos 10.000 veces. Si ahora lanzamos la moneda 10.000 veces, el promedio de caras estará muy cerca del 50%. Imagina que obtienes 4.990 caras y 5.010 cruces. El promedio sería 4.900 dividido para 10.000, sería 0,499 de probabilidad. Este resultado está extremadamente cerca del 50%. Como era de esperarse, con un número muy grande de lanzamientos, el promedio de cara se acerca mucho más al valor real que esperamos del 50%. Como ejemplo 2, tenemos la temperatura promedio en una ciudad. Situación: un meteorológico mide la temperatura diaria de una ciudad durante un mes. Observación: las temperaturas varían cada día, pero al calcular el promedio mensual de varios años, el resultado se estabiliza y refleja el clima promedio de la ciudad. En conclusión, la LGN asegura que con datos suficientes el promedio calculado será representativo del comportamiento verdadero. En conclusión de la LGN, en este caso, a medida que aumentamos el número de lanzamientos, representado por la letra N, el promedio de caras obtenidos, representado por X, siempre se acerca al valor real del 0,5, que representa el 50%. La ley de los grandes números dice que cuando más lanzamos, más cerca estará el promedio de caras del valor esperado, que en este caso es del 0,5. Y si hacemos un número infinito de lanzamientos, el promedio será exactamente igual, del 0,5. En conclusión, la ley de los grandes números nos enseña que la verdad
se revela cuando trabajamos con suficientes datos. A corto plazo, los resultados pueden variar, pero con el tiempo, las mediciones reflejan la realidad con mayor precisión. Esto es clave en un mundo lleno de incertidumbres. Mientras más observamos, mejor podemos entender, más nos llenamos de datos y podemos predecir el comportamiento del entorno. Muchas gracias. Tengan un excelente día.